Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal. Advertencia, este canal tiene un enfoque más de diario personal y es completamente personal. No estoy aquí para recomendar o sugerir nada a nadie. Muchas gracias por la atención. Antes de que se me olvide, asegurémonos de dar crédito a FreePic y a sus creadores. Muchas gracias por proporcionar el contenido gratuito. A ver. Pues aquí hoy os explico un poco diferente a los videos que he estado poniendo hasta ahora. Es sobre Renta 2023. Buscando informaciones un poco por YouTube. La verdad es que no he encontrado un tutorial. Entonces, ¿por qué no? No sé si lo hago bien o no, pero bueno, llevo años haciendo de esta forma y bueno. A ver, entonces, en la pantalla de declaración, pues donde declaro de las ganancias de Forex, de trading, es esta página. En este año cae en la página 15, F2, ¿no? De ganancias y pérdidas patrimoniales derivados de la transmisión de elementos patrimoniales y en concreto ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales. Muy bien. Pues casilla 1626 este año. Y elijo 4, que es otros elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas. Y donde hay que introducir es de, bueno, fechas y valores de transmisión y de adquisición. A continuación, pues esto, ¿no? Número 4, que es otros elementos patrimoniales. Pues elijo esto, acepto y a continuación, pues esto, ¿no? Tipo de transmisión. Elijo siempre transmisión intervivos onerosa, venta, permuta, etcétera, ¿no? Porque donación, liberalidad, etcétera, creo que no. Entonces, marco, transmisión, intervivos, onerosas, venta, permuta, etcétera. Después, fecha de transmisión, fecha de adquisición, valor de transmisión y valor de adquisición, ¿no? Pues fecha de transmisión, pues hay que mirar mi MT4, que utilizo el terminal, ¿no? De Forex. Pues a principio de año, pues enero de 2023, cuando fue el primer día que he operado, ¿no? Pues pongo esa fecha y fecha de adquisición es... Ay, perdón, he dicho al revés. Fecha de adquisición es la fecha que acabo de comentar, el primer día del año. Y fecha de transmisión es la última fecha de diciembre que he operado. Bueno, en este caso he cerrado. He abierto y he cerrado, ¿no? Y valor de adquisición y valor de transmisión, pues hago de esta forma. Y valor de transmisión, valor de adquisición, pues hay que introducir los importes. ¿Y cómo lo hago? Pues de esta forma. Pues me meto en mi MT4 y aquí en la pestaña de trades, en exposure y account history, pues abro esta pestaña, hago botón clic de botón derecho, entonces sale esto, entonces custom period, pues me interesa conocer el de 2023, pues no he operado, pero bueno, día 1 de enero de 2023 hasta 31 de diciembre de 2023. Elijo este rango de fecha, ok, y luego Save as Detailed Report, ¿no? Informe detallado, seleccionamos, luego me sale esto, bueno, descargo, ¿no? Y sale esto, pues sale mi nombre y el nombre de broker que estoy usando, mi cuenta y tal, ¿no? Y al final de todo, en este informe, hay este apartado
donde es importante para declaración de renta es de total net profit. Pero bueno, explico. Pues gross profit, que es es lo que cuánto he ganado, y gross loss es cuánto he perdido. Entonces gross profit menos gross loss es el total net profit, cuánto he ganado, ¿no? Ejemplo, si 1000 euros he ganado y 900 euros he ganado negativamente, pues entonces restando, ¿no? Pues 100 euros queda. Por lo tanto, valor de transmisión pongo 100 euros y valor de adquisición pongo 0 euros. En caso de he ganado 1000 y pierdo 1000, pues 0, pues no hay que declarar nada. He ganado 900 y he perdido 1000 euros, entonces la ganancia de total net profit es menos 100 euros. En este caso, valor de transmisión marco 0 euros y valor de adquisición 100 euros. A ver, pues esto, ¿no? La fecha ya lo hemos comentado y valor de transmisión, valor de adquisición, os pongo de esta forma. Pues descargo el informe, miro esta parte y tal. Pues bien. Pero bien. Pues me olvida algo, ¿verdad? Pues esto. Y criptomonedas. ¿Cómo lo hago, no? El tema es que en el broker de Forex, últimamente, además de las monedas tradicionales, pues estoy viendo monedas de criptos también. Pues durante el ejercicio 2023, como prueba, pues he hecho algunas operaciones, pues esto hay que declarar, claro. ¿Y cómo lo hago, no? Es que es un poco diferente como en Binance o Bybit. Dentro de Forex es que estas monedas de criptos salen como monedas, como una moneda más. Es igual, funciona igual que dólares yenes, euros dólares. Entonces, todo está mezclado. ¿Y cómo lo hago, no? Entonces he pensado, ostras, a ver, ¿cómo lo hago? Y he pensado que este mismo informe, pues igual puedo usar Power Query de Excel, ¿no? Me meto en la data y coger datos desde fichero y formato XML, pero a la hora de elegir pues tipo de fichero pues elijo todos. Entonces, pues sí, me ha funcionado. De esta forma, pues mira, obtengo esto, ¿no? De fichero en el Excel. Y bien, y me interesan las columnas de cuándo he operado y bueno, como la apertura y cuándo he cerrado, ¿no? Y las monedas. Y bueno, aquí no veo, pero bueno, profit. Entonces he hecho un poco de limpieza de las columnas. Y al final, pues tengo esto. Pues sí, me interesa esta parte, ¿no? Pues he operado abierto en abril, julio, septiembre, noviembre, octubre y tal, ¿no? Y he cerrado agosto, septiembre, octubre, noviembre, mira, hasta 19. Y aquí tengo todas las sumas que tengo que introducir en valor de adquisición o valor de transmisión. ¿Y cómo lo hago? Pues lo mismo, ¿no? Que igual que lo que he comentado antes. Y la página donde he de introducir es la página 18. Dentro de F2, ganancias, pérdidas patrimoniales, derivados de la transmisión de elementos patrimoniales. Y dentro de F2, pues esto, ¿no? Apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o permuta de monedas virtuales por particulares. Entonces, aquí
no puedo clicar todavía. Pues primero aquí 1804, pincho esto, doy de alta de las monedas que he operado, ¿no? Pues esto, sale esta ventanita, denominación de la moneda virtual, pues he introducido Bitcoin, dólares. Y he introducido los importes aquí, ¿no? De valor de transmisión, pues si he ganado 1000 euros, pues 1000. Si he perdido 1000 euros, como profit final es 1000 euros negativos, pues pongo aquí 1000, aquí 0. Si gano 1000 euros, pues valor de adquisición 0. Y esto indica el tipo de contraprestación recibida a cambio. Pues esto me he estudiado, que en caso de Forex, si opero con criptomonedas y tal, pues es F, porque otra moneda virtual no. Otro activo virtual tampoco. Bienes o servicios tampoco. He operado en pues, Bitcoin, dólares, y he obtenido el resultado, el profit, en euros. Por lo tanto, es F, moneda de curso legal. Pues bien. Por lo tanto, lo que comentaba antes, ¿cómo hay que introducir? Lo mismo que antes, ¿no? Si 1000 euros he ganado, 900 he perdido, 100 euros pongo en valor de transmisión, que es aquí 100 euros. Y valor de adquisición pongo 0. A ver, y otro punto, que supongo que no hace falta decir, ¿no? Pero bueno, ojo, ¿no? Hay que recalcular el importe de Forex en la página 15, que casi me olvidaba. ¿Por qué? Porque claro, si aquí pongo que he ganado 100 euros, hay que quitar ese 100 euros desde la página 15 de Forex, porque en Forex, si he declarado 1000 euros juntando 100 euros de monedas virtuales, no es correcto. En realidad, con Forex he ganado 900 euros y 100 euros en Bitcoin, ¿no? Entonces, 900 en la página 15, pues en esta página, pues pongo 100 euros, ¿no? Y ya está. Y si introduzco de Bitcoin USD y OK y tal, esto de elemento patrimonial que antes no podía clicar, pues sí que me deja. Y en caso de que tengo Ethereum, dólares, XRP, Bitcoin Cash, pues voy dando de altas, ¿no? De hacer nuevas altas. Dicho esto, creo que ya no me olvido nada. Y a ver, no estoy tan seguro si he hecho bien o no, pero bueno, he seguido el mismo procedimiento que he estado haciendo hasta ahora con Forex, así que creo que no he fallado nada. Así que bueno, ya lo veremos. Pues por hoy, sin más, muchas gracias por estar conmigo otra vez. Nos vemos en el siguiente video.